Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Omaira y esto es La H es Moda. En este canal yo leo los libros y se los cuento, y el día de hoy les traigo un especial de cuentos de terror. Continuando con nuestra dinámica de el Halloween, que yo desde el año pasado quiero instaurar el hashtag de Omiwin, porque me parece súper tierno tener un hashtag sobre el especial de Halloween. Esta semana vamos a estar trayendo 3 cuentos de autores argentinos que son fantásticos de terror y desde los cuales vamos a estar yendo desde la incertidumbre, el desconcierto hacia el horror. Así que sin más, los dejo con este especial. Nuestro protagonista es un protagonista anónimo que no tiene nombre, pero del cual sí sabemos que está profundamente enamorado del amor de su vida, que es Paulina. Paulina y él se conocen desde toda la vida, desde que eran muy chicos. Han compartido libros, lecturas, charlas y hasta llegan a un entendimiento entre sus almas que uno puede entender como de una unión completa y finita. Su amor no es un amor pasional, incluso no llegan o no tienen la posibilidad de decirse te quiero entre ellos, pero saben que están hechos el uno para el otro y a lo largo de los años se han encargado de sedimentar ese amor, de acompañarse, de crear un futuro imaginario juntos. Nuestro protagonista es un escritor que está terminando sus exámenes y que le ha sido ofrecida hace muy poco tiempo una beca para irse a Inglaterra. Si bien ellos están a punto de casarse con Paulina, cierto es que los padres de Paulina no gustan mucho de que su hija se esté casando con un dramaturgo, con un escritor, que además es bastante poco conocido. Es por esto que ellos se dan cuenta que si él acepta esta beca, más allá de que Paulina se podría ir con él en viaje a Inglaterra, lo cierto es que el momento del matrimonio seguramente sea pospuesto todavía aún más por sus padres, por lo que es muy probable que él tenga que renunciar a esa beca para poder finalmente casarse con Paulina, que de vuelta es el momento que ha estado esperando absolutamente toda su vida. A la par que van sucediendo estos hechos, aparece un colega escritor, Montero, que tiene la necesidad de agarrar y pedirle consejos sobre sus obras literarias a nuestro protagonista y le presenta, por ejemplo, un cuento para que discutan a ver si él puede llegar a entender la idea que él tenía ganas de transmitir en ese cuento. Nuestro protagonista no le gusta el cuento de Montero y de hecho incluso tampoco le cae muy bien Montero. No obstante lo cual, cuando Montero le pide que haga una reunión invitando a otros escritores de la comunidad para que él pueda de alguna manera codearse con otros literatos como él no le queda otra que por una cuestión de la más pura cortesía agarrar y aceptar. Cuando le cuenta esto a Paulina, por supuesto que Paulina, ya imaginándose dueña de casa, la dueña del hogar que van a compartir prontamente, le parece maravilloso y arma toda una recepción para que al día siguiente, a las 5 de la tarde, todos los invitados lleguen y puedan ser recibidos dentro de lo que es la casa. Sin embargo, nuestro protagonista, este tipo de reuniones les aburre bastante y después de hacer introducciones con Montero al resto de los escritores, él se retira hacia lo que es la biblioteca para agarrar y revisar un libro porque quería encontrar un poema que antes le había pedido Paulina que le buscara porque no recordaba el nombre o el autor de ese poema. Pasado un tiempo enfrascado en esta búsqueda, aparece un amigo de nuestro protagonista a decirle que Paulina le está mostrando la casa Montero. Entonces él agarra y aparece nuevamente en escena para encontrarse que tanto Montero como Paulina están muy divertidamente hablando. Incluso la mira de reojo a la distancia y Paulina lo mira con igual intensidad e incluso llega a ver en su rostro una especie de gratitud, una mueca de gratitud muy grande en su cara, mientras ella sigue hablando muy animadamente con Montero. Finalmente los invitados se empiezan a ir, uno a uno terminan despejando lo que es la casa. El problema es que el último en quedarse es Montero y nuestro protagonista está bastante enojado con que esto sea así porque quería quedarse unos minutos a sola con Paulina. Sin embargo, lo que sucede es que Paulina tiene que volver a su casa y Montero se ofrece a acompañarla. Por supuesto, nuestro protagonista no quiere que la acompañe Montero, así que los tres terminan yendo a llevar a Paulina hasta su casa, que la acompañan de hecho caminando. Como nuestro protagonista tiene que rendir sus últimos finales de su carrera, agarra y pasan un par de semanas en donde solamente está estudiando y rindiendo y prácticamente sin tiempo para ver a Paulina. Cuando finalmente rinde el último examen final, llama a Paulina por teléfono, un teléfono con cable, y le dice que finalmente ha terminado los exámenes. Paulina lo felicita de todo corazón, pero ella siente que en su tono hay algo diferente. Y es por esto que no, le sorprende y no, a su vez, el hecho de que Paulina agarre y le dice que quiere hablar con él al día siguiente. Él por supuesto lo ve como algo completamente normal porque todo el tiempo se veía con Paulina, pero cuando al día siguiente aparece Paulina radiante y resplandeciente, él se da cuenta de que algo en ella ha cambiado. Y de hecho, efectivamente es así, porque lo que hace Paulina es confesarle que ella y Montero están total y perdidamente enamorados entre ellos.
Esto, por supuesto, sacude absolutamente toda la idea que tenía del mundo y de todas las cosas sobre las cuales estaba segura, porque hasta ese momento él estaba completamente convencido que su alma y que la alma de Paulina eran una sola, lo cual de alguna manera le hace darse cuenta que tal vez él no conocía tanto a Paulina como creía, o que Paulina tampoco era lo que él creía que era. Del resto del encuentro, nuestra protagonista prácticamente no se acuerda de nada. Cree que Paulina en algún momento le dice que está de hecho comprometida incluso con Montero y que pronto se van a casar, que no tiene problema de que vaya a la boda, que lo invita. Sin embargo, de vuelta, él está completamente destrozado. Lo único que sabe, lo único que entiende en ese momento es que Paulina no lo quiere. A pesar de esto, él la acompaña a Paulina hasta afuera y ve como Paulina muy contenta agarra y cruza la calle, pero también ve que un poco más lejos, desde el jardín de la casa, aparece la cara de Montero viendo todo el encuentro. Atento a este giro de acontecimientos, nuestro protagonista decide finalmente aceptar la beca que le ha sido ofrecida, que además va a durar 2 años, y desarmar todo el departamento en silencio. De hecho, se embarca, porque su viaje va a hacerse en barco, en completa soledad. Y durante toda la estancia que él pasa en Inglaterra, lo hace procurando no enterarse de ninguna noticia de Buenos Aires, ni de su familia, ni de la familia de Paulina, ni de nada que le pueda traer de vuelta este recuerdo. Y al cabo del primer año de su estancia allí, logra dejar de soñar y dejar de pensar tanto en Paulina. Sin embargo, la beca en algún momento tiene que terminar y él retorna a su vida normal 2 años después, llegando a Buenos Aires. Y es cuando llega que todos estos recuerdos de vuelta sobre Paulina, sobre lo que se querían, sobre lo que él pensaba que se querían, lo vuelven a agarrar, lo vuelven a atrapar. Y grande es su sorpresa cuando escucha que golpean la puerta. Por supuesto que esto es sorprendente porque nadie sabía que él estaba por llegar, excepto algunas personas muy específicas, pero también porque cuando abre la puerta, a quien ve que lo está esperando del otro lado es Paulina. ¿Cómo se habrá enterado? Piensa él. Seguramente se habrá enterado por mis padres, se habrá enterado por algunas personas en común, que eran apenas estas pocas personas que sabían que él volvía ese día a Buenos Aires. Paulina no necesita decirle muchas cosas. Simplemente le dice que lo quiere y él se da cuenta de que seguramente Paulina está arrepentida de que su matrimonio con Montero fue un error. Sin embargo, nada de esto lo dice Paulina directamente. Le pide que le tome la mano, se miran a los ojos y de vuelta ella le dice que lo quiere. Pero también así, de forma muy precipitada, agarra y se va del departamento. Él, que queda completamente sorprendido ante la visión de el amor de su vida, que ha vuelto a buscarlo para de alguna manera redimir esa ruptura que habían tenido 2 años antes, sale desesperadamente del departamento buscándola, pero no la ve, no la encuentra. Entonces él agarra y decide volver a su departamento pensando que tal vez al día siguiente la va a buscar a su casa y van a hablar como corresponde de la situación de lo que está pasando. Probablemente se ha separado de Montero, capaz nunca se casó. Él eso no lo sabe, entonces pasa una muy mala noche pensando en todo esto, pero a su vez diciendo que por algo Paulina ha vuelto y por algo él también tiene que honrar cualquier tipo de explicación o de distancia que quiera poner Paulina sobre lo que es el tema. Y es así que al día siguiente, cuando finalmente amanece, decide agarrar y visitar a un amigo en común que le pueda contar qué ha sido de la vida de Paulina, porque él incluso ha intentado buscar su dirección en la guía telefónica y no ha encontrado datos de Paulina ni tampoco de Montero. Y es así como va a la casa de este amigo. Este amigo que lo recibe en la cama muy cerca del mediodía, porque él no acostumbra a levantarse muy temprano, se asombra muchísimo ante la pregunta de nuestro protagonista y le dice: ¿es que no sabías? ¿Es que no te has enterado en todo este tiempo lo que había pasado? ¿Qué ha pasado?, pregunta nuestro protagonista. Y es acá cuando su amigo nos cuenta que Paulina había sido asesinada a manos de Montero, porque la había visto salir casualmente de su departamento. Pero esto no había sucedido la noche anterior, había sucedido hacía 2 años atrás. Nuestro protagonista se sorprende, ¿cómo es esto posible si él la había visto la noche anterior? Y, desilusionado completamente y sin todavía poder creerlo, decide volver a su casa. Mientras está en su casa y se pone a pensar en los detalles, nota casualmente esta discordancia entre la Paulina que él conocía y la Paulina que había visto la noche anterior. Paulina nunca había sido tan resuelta, Paulina nunca le había dicho que lo quería, Paulina nunca se había arrepentido de su amor por Montero. Paulina siempre había sido muy leal a sus sentimientos y nunca le hubiese traicionado entonces de esa manera. Y es acá entonces cuando nuestro protagonista se da cuenta que en realidad él no ha visto el fantasma de Paulina. Lo que él ha visto ha sido la recreación macabra que realizan los celos de Montero, que 2 años después, sabiendo que él volvía a Buenos Aires, recordaba esa escena todas las noches desde su celda.
Este cuento no solamente es un cuento, tal vez les pueda servir si se encuentran en el campo y se les ocurre matar a un escuerzo. Un escuerzo es una especie de sapo, una especie de anfibio que tiene la posibilidad de agrandarse varias veces su tamaño. El problema es que si ustedes gustan de matar a este tipo de criaturas, no solamente lo tienen que matar, sino que después tienen que prender fuego su cuerpo. ¿Por qué? Dirán. ¿Por qué hacer tanta cosa con un animalito que no deja de ser un sapo? Porque les podría pasar lo que le pasó a la amiga de mi abuela. Ella era una persona que vivía sola en el campo junto con su único hijo, que cuando endeudaron tuvieron que ponerse a trabajar ambos muy arduamente. Y a lo que se dedicaba el joven una vez que había crecido era a talar árboles. Él cortaba los árboles y vendía esos troncos ya sea en leña o si no se las vendía a las personas o vendía sus servicios de talar árboles a las personas de los campos vecinos. Un día vino muy contento a contarle a su madre que había agarrado y matado a hachazos a un sapo, a un escuerzo. Su madre, sumamente alarmada, le advirtió que tenía que agarrar y traer el cuerpo, o sea, recordar dónde estaba el cuerpo del escuerzo para que lo prendieran fuego. El chico se cansó de reírse, se cansó de decirle que no se acordaba dónde lo había matado a hachazos, pero la desesperación de su madre fue tal que al final la tuvo que conducir al lugar en donde le había dado muerte a este escuerzo. Cuando llegaron al lugar, rebuscaron en distintos lugares y, a pesar de que iba bajando ya la luz del sol, siguieron buscando sin poder dar con el cuerpo del escuerzo. Su madre estaba completamente aterrada y triste porque decía que si no encontraban el escuerzo para prender fuego a su cuerpo, eso iba a traer consecuencias mortales a su hijo y por supuesto ella no quería que le pasara nada. Sin embargo, el chico intentó tranquilizarla y como ya se habían quedado sin luz y el cuerpo del escuerzo no aparecía, pegaron la vuelta para lo que es la casa. A pesar de que el chico intentó animarla y hacerle un montón de chistes y de bromas y de sacar un poco, digamos, de peso sobre la situación, diciéndole que no era tan grave, que seguramente el esfuerzo al final no lo había matado o que seguramente no era el lugar en donde lo había hecho porque ya no se acordaba dónde específicamente le había dado el hachazo, su madre seguía sumamente preocupada. Es por esto que cuando ella agarró y le dijo que se metiera en una caja con una tapa para dormir aquella noche, él solamente que para complacerla agarró y aceptó agarrar y dormir dentro de esa caja. La caja era bastante grande, así que aunque iba a estar un poco encorvadito, no iba a ser particularmente incómodo. Preparó la cama con la almohada y las sábanas y se quedó dormido allí. A su lado se sentó su madre, como toda madre que se precie, determinada a pasar la noche en vela junto al cajón, esperando que sucediera o evitar que sucediera la venganza del escuerzo. Pasada la medianoche, su madre lo vio. Vio el escuerzo sobre el dintel de la puerta que se había abierto a causa del viento. Y también vio como el escuerzo empezaba a saltar de un lado a otro intentando llegar hasta la caja donde dormía su hijo. Rápidamente, ella logró manotear la tapa del cajón y cerrarlo justo antes de que el escuerzo lograra meterse dentro de él. Sin embargo, el escuerzo, al no llegar a meterse dentro, termina parándose arriba del cajón. Y ella, inmóvil, sin saber qué esperar, se quedó mirando al escuerzo, el cual, sentado sobre el cajón, empezó a hacerse cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Sin embargo, hubo un momento en donde una vez que ya había triplicado o cuadruplicado su tamaño, se empezó a desinflar, a desinflar, a desinflar y a desinflar. Y cuando volvió a su tamaño original, así como había llegado, el escuerzo saltó del cajón y se fue también por la puerta. La madre del joven, que no había entendido lo que había pasado, pero un poco más tranquila porque ahora el esfuerzo se había ido, decidió abrir la tapa del cajón casualmente para que pudiera continuar durmiendo tranquilo su hijo. Sin embargo, al ir abriendo el cajón, un frío polar salía del mismo y contempló horrorizada que su hijo se encontraba completamente congelado adentro de ese cajón. Así que, la próxima vez que veas un esfuerzo en el campo, si se te ocurre matarlo, inmediatamente hay que prender fuego, porque si lo has matado y no prendes fuego a su cuerpo, volverá por la venganza y esa venganza será mortal. Alicia y Joran eran una pareja muy joven que se habían casado recientemente. Al contrario de lo que Alicia había pensado que iba a ser su vida matrimonial, la realidad es que Joran era mucho más frío de lo que ella esperaba, pero aún así sabían que se querían. La única época feliz, lamentablemente, que tuvieron de su matrimonio fue durante la luna de miel, antes de ellos agarrar e ir a instalarse a su casa en común. Dentro de esa casa, sin embargo, Alicia no se sentía muy bien, cada vez que dormía la pasaba mal y la única forma en que ella se sentía mejor era cuando Joran la ayudaba a salir afuera de la casa cada mañana y le daba el sol en la cara.
Él la entendía y se sentía un poco mal porque ella se sintiera de esa forma, pero ella decía que estaba bien siempre y cuando estuviese con él al lado. Sin embargo, esta situación de felicidad o de tranquilidad no duró mucho porque de repente, producto de una anemia muy grave, que tampoco sabía Joran cómo se había dado, Alicia termina quedando en un reposo absoluto. Este reposo absoluto se fue agravando con el día, llevando incluso a que ella se despertara desmayada, que a Joran le fuera completamente imposible despertarla si no era con ayuda de los doctores, que le tenían que poner suero o darle algún tipo de medicamento para que ella reviviera un poco cada día. Tal fue así que ella ni siquiera podía levantar la cabeza de la almohada, haciendo casualmente que ni siquiera le pudieran acomodar los almohadones que tenía debajo de la cabeza para que se sintiera más cómoda. Todos los doctores iban y venían y lo único que le decían a Joran es que la situación se volvía cada vez más complicada y que no había forma de revivir a Alicia. Alicia se fue quedando cada vez más delgada y también cada vez más pálida, de forma tal que casi le era imposible abrir los ojos porque estar consciente le suponía un esfuerzo tremendo. 5 días solamente le tomó a Alicia agarrar y morir en ese lecho y quedar completamente consumida. Joran estaba destrozado ante esta situación porque solamente en 5 días su esposa le había sido arrebatada de sus manos. Sin embargo, había que acomodar un poco el cuarto y es así como la ama de llaves que se encargaba de hacer la cama empezó a mover finalmente este hermoso almohadón de plumas en donde Alicia reposaba su cabeza y al intentar hacerlo se dio cuenta que la almohada pesaba muchísimo. Lo llamó a Joran muy asustada y cuando él intentó levantar a su vez la almohada se dio cuenta que efectivamente esa almohada tenía un peso inusual. Fue por eso que agarró la almohada, la llevó hacia el comedor y agarró y abrió la almohada de plumas con un cuchillo para desarmar directamente lo que era el almohadón. Y fue así que vieron y contemplaron con horror que entre medio de todas las plumas había algo que se movía y extendía sus patas peludas hacia afuera de la almohada. Y es que dentro de ese almohadón de plumas habían parásitos de las aves que muchas veces uno puede observar en tamaños minúsculos arriba, por ejemplo, de las sábanas o de superficies blancas y que gustan mucho de meterse dentro de los almohadones de pluma, pero como este había sido alimentado durante 5 días por sangre humana, había crecido hasta dimensiones descomunales. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo esta selección de 3 cuentos de autores argentinos que hacen cuentos fantásticos tirando a un terror asqueroso. Yo por lo menos el último, cuando lo leí me dio asco y encima me tenía que ir a dormir. Así que imagínense si no estuve toda la noche acomodando y reacomodando la almohada para ver que no hubiese nada dentro. No es una almohada de pluma, dicho sea de paso, pero me dio un asco que... Dios, voy a estar soñando con ese cuento bastante tiempo. Por supuesto, una mención especial a mi queridísima cuñada Tatiana, que me prestó el libro con los cuentos que fueron seleccionados para este video. Espero que les haya gustado un montón, a mí me está gustando muchísimo volver a reencontrarme con el terror y lo fantástico en un sentido bastante horroroso. Todavía nos quedan 2 videos para Halloween en este especial, pero no les quiero tirar spoilers, pero ya sé qué es lo que vamos a estar leyendo. De todas maneras, por favor, dejen en sus comentarios si les gustaron la selección de estos cuentos, si hay alguno que me quieren recomendar, porque si no entran dentro del especial de Halloween, entrarán en otro video seguramente no muy lejos. Así que yo, por mi lado, me despido, les mando un besazo enorme, no sin antes decirle que no se olviden de dejarle un like a este video, de comentar abajo si tienen ganas de dejar algún comentario, de seguirme en el canal si todavía no lo han hecho y de recomendar este contenido si les ha gustado todavía más. No se olviden que estamos intentando llegar a 500 suscriptores para fin de año, vamos bastante bien, pero de nuevo, fin de año uno hace así y llegamos a fin de año, así que no cuelguen por favor. Si les gusta este contenido tampoco se olviden de compartir, como ya les dije. Yo por mi lado me despido y nos vemos el viernes que viene a mediodía. Les mando un besazo enorme y nos vemos la próxima semana. ¡Qué asco, la puta madre! Ahora yo como duermo. Bueno.